Hola, bienvenidos a la segunda clase de filosofía de sexto año. En esta clase vamos a ver a los presocráticos, el arjé, que es el principio, palabra griega, el principio del cosmos específicamente, y sobre cómo los físicos jonios y Heráclito, filósofos presocráticos, encontraron en alguno de los cuatro elementos, ya sea tierra, fuego, aire o agua, encontraban en ellos el principio del cosmos. Pero antes hagamos un breve repaso de la clase 1. Quería recordarles que el mito antes sí se identificaba con la palabra logos. Como ya les conté la clase pasada, la palabra logos en el diccionario griego antiguo tenía 2 páginas de significado. En las sociedades micénicas sí la palabra logos se identificaba con los mitos, pero después con el nacimiento de las polis griegas fue mutando, como la mutación mental de la que habla Bernard, hacia la racionalidad, la razón. Bueno, esta clase de hoy veremos cómo los pensadores griegos, como los jonios, tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro, comienzan a preguntarse sobre el origen del cosmos y por dónde cada uno de ellos ve que está el origen, sin desembarazarse completamente de los mitos todavía, pero ya con la racionalidad buscando una especie de explicación no mítica del origen de todo. Sobre los trabajos prácticos quería aclararles, como ven aquí en el PowerPoint, que tengan en cuenta las correcciones que hice en cuanto a la argumentación en las respuestas que dan, porque va a ser muy importante trabajar eso, les va a servir no solo para esta materia, sino para cualquier otra materia y en la vida. Bien, empecemos con los físicos jonios. Los primeros, que en las polis griegas empezaron a pensar cómo podía iniciarse el cosmos y la humanidad, fueron los físicos jonios, empezando por Tales de Mileto. Veremos a estos 3 y posteriormente veremos a Heráclito. Bien, empecemos con Tales de Mileto. Fue, como dice aquí, el primer físico griego investigador de la naturaleza de las cosas como un todo. Algunos datos interesantes de las cosas que hizo fue que predijo un eclipse que tuvo lugar en el 585 a.C. en unas Olimpiadas. En el texto que van a tener que leer hay una aclaración de que puede ser que lo haya sacado de unos calendarios del Oriente, pero es algo discutido. También predijo solsticios, así que habría que ver sobre eso. También fue un matemático y un experto geómetra y creó los teoremas que llevan su nombre, que seguramente los habrán visto, los teoremas de Tales. Bueno, sobre los 4 elementos, Tales de Mileto, en la frase que voy a leer ahora, van a ver por qué elemento se decanta a él, a cuál es el que él piensa que es el iniciador del cosmos, el que sostiene todo. En esta frase de él aparece el primero de los 4 elementos. La tierra que flota sobre el agua, que es, en cierto modo, la fuente de todas las cosas, el principio, que la palabra griega es arjé, como les dije antes, para Tales es el agua. El mundo se originó por una indefinida extensión de agua primigenia. Primigenia vendría a ser como lo que estaba antes de que todo se forme. Una especie de agua que es la que sostiene y forma todo. Bien, pasemos ahora a Anaxímenes de Mileto. O sea, no es que es su apellido, pero se lo solía nombrar así porque era de la zona de donde venían. Todos ellos eran de Mileto. Bueno,
Como verán en la bibliografía, no hay muchos registros sobre él, pero siempre había gente que hacía recopilaciones y en base a eso se lo nombraba y qué era lo que pensaba, y por eso sabemos que en la cosmogonía, o sea, las cosmogonías vendrían a ser libros o extractos o cosas que dijo Anaxímenes y cualquier otro que dan su explicación del origen del cosmos, o sea, del mundo y del universo. Bueno, el principio para Anaxímenes era el aire, que es la sustancia originaria y la forma básica de la materia. O sea que todo está hecho en base a aire. Y lo que decía era que esta cambia por condensación y rarefacción. Rarefacción es como que se rarifica, o sea, que se comporta el aire de una manera rara y gracias a eso se conforman otras cosas. A continuación lo dice. Para formar el mar o la tierra, el aire se condensaba o rarificaba. Bien, continuamos. Dice, Anaxímenes consideraba al aire como el aliento del mundo y como su fuente eterna y divina. La materia estaba viva y en constante movimiento. Bueno, Anaximandro de Mileto fue el primero en trazar el perímetro de la tierra y el mar. Lo que quiero que entiendan es cómo cambiaron las cosas desde las sociedades micénicas. Los tres ya están, con este ejemplo de trazar el perímetro de la tierra y el mar, ya están realizando observaciones propias, más allá de los mitos. Empiezan a observar, y como eran matemáticos todos, empezaron a hacer mediciones, por más que algunas estaban mal y algunas sorprendentemente bien, como el caso de Tales, que predijo solsticios y un eclipse, aunque sea dudoso de que realmente lo haya predicho él, sin basarse en un conocimiento de otro lado. Dibujó un diseño circular en el que las regiones conocidas del mundo formaban segmentos aproximadamente iguales, como que fue dibujando lo que era el globo terráqueo, o sea, lo que vendría a ser el planeta, con lo que se conocía en ese momento. América todavía no se conocía, o sea, fue formando segmentos circulares, porque para él esa era una forma de cómo estaban hechas las cosas. En este caso, Anaximandro no elige ningún tipo de elemento. Lo que él llama toapeirón, que es lo indefinido. Había algo indefinido, o sea que no era ni de aire, agua, tierra o fuego, que fue lo que fue tomando forma de todo lo que es el mundo. Bien, y el último filósofo presocrático que vamos a ver en esta clase es Heráclito de Éfeso. Él sí consideraba el fuego como el primer principio. Siempre recuerden la palabra arge. La destrucción y el renacimiento del mundo son el resultado de la energía de las llamas. Atribuía movimiento a todas las cosas. No hay reposo ni inmovilidad. O sea, todo estaba en constante movimiento. Si nos ponemos a pensar en la ciencia actual, o sea, la teoría atómica, que toda la materia, si lo podés observar con algún aparato, podés ver que tiene movilidad. Los átomos se mueven, así que tan equivocado no estaba en las cosas que pensaba, hace más de 2600 años. Bien, es un autor de frases que ha dicho muy conocidas, que dice que ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Porque como el agua fluye, si vos te metés a la mañana y al mediodía, esa agua en la que te estás metiendo no es la misma. Bueno, y otra frase, nada es permanente a excepción del cambio. En la bibliografía que les voy a dejar en la plataforma, van a poder profundizar todas estas cosas que hemos visto acá en esta clase.
Ahora les quiero comentar sobre la actividad. Para la próxima clase tienen que realizar un escrito eligiendo a uno de los filósofos y físicos jonios que vimos en esta clase. Sobre el que más le gustó o les pareció más interesante o el que menos le gustó, pueden elegirlo también. Si quieren utilizar a otro, les tiro un par de nombres, Empédocles, Parménides, pueden buscar un video en YouTube o me solicitan en el foro de consultas y yo les proveo de material. Pueden utilizar el criterio que les parezca. Si les gustó, les pareció más interesante, no les pareció interesante, el que les parece más adelantado a su época. Lo que tiene que estar en el escrito y lo que es más importante de la tarea, más bien, es la argumentación de por qué lo eligieron. En qué se basaron para elegirlo y por qué. Y especificar qué o cuáles cosas hicieron que lo seleccionen a ese por sobre los otros. No se extiendan demasiado, 2 carillas como mucho. Lo que me interesa saber es cómo sostienen la lección que realizan. Y bueno, y secundariamente que hayan leído la bibliografía y se hayan interiorizado con el filósofo que eligieron. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que puedan resolverlo bien y nos vemos en la tercera clase.